gracias compañeras, compañeros, representantes de los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. Ayer, que fue cuando sesionó la Junta de Coordinación Política, ya nos fue imposible, pues por el ajetreo del mismo día de ayer, tener esta rueda, pero con mucho gusto la tenemos el día de hoy. Nosotros los temas que tratamos ayer en la referida sesión de la Junta de Coordinación Política, y como obviamente ya lo sabemos, fueron el de votar una nueva parte al reglamento de nuestra Cámara, en donde entre otras cosas se regresó a la posibilidad de sesiones semipresenciales. Esto ya fue aprobado por las 2/3 partes que se requerían, y es muy importante aclarar en qué marco y en qué contexto se tomó esta decisión, primero en Jucopo y después en el Pleno. Nadie está en el ánimo, y es para nosotros muy importante dejarlo absolutamente en claro. Lo hago primero como presidente de la Junta de Coordinación Política y segundo sobre todo como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Nadie está en el ánimo de regresar de lleno, de seco, a la semipresencialidad. Nosotros entendemos que ese modelo ya quedó atrás y que tenía por razón de ser una pandemia, que ya quedó también, gracias a Dios, atrás, y que se queda como un recurso parlamentario para subsecuentes ocasiones, en donde dejamos todos los grupos parlamentarios de manera preclara el que habrá de ser de una manera excepcional la semipresencialidad. Pero también dejar claro que esta semipresencialidad es distinta a la que existía con el anterior reglamento, en donde había literalmente una limitación de presencia en el Pleno. Entre muchas otras cosas, es importante decir que aún con una nueva posibilidad, si es que se actualiza, de sesiones semipresenciales, no hay limitaciones de estancia en el Pleno. De tal suerte que, como lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo, pues queda finalmente en el honor de cada legisladora y de cada legislador pues atender sus obligaciones en el Pleno, independientemente de que puedan votar en su curul o desde un celular, desde su curul. El segundo tema fue, como también ayer ya se votó y lo vimos, la votación, entre otras, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mejor conocida como la ley que extinguió los fideicomisos del Poder Judicial, tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura. Pues ayer fuimos explícitos ya en nuestro debate. Yo entiendo que era un debate que se propuso por la mayoría, pues está bien, se le tenía que dar trámite, eso lo digo como presidente de la Junta de Coordinación Política, pero como coordinador del grupo parlamentario del PAN, pues también ayer lo dijimos, así como tenemos que decirlo, sin groserías, sin insultos. Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier acción que pretenda minar a otro poder, y mucho más en contra estaremos desde el PAN, y me atrevo a hablar por toda la oposición, con acciones que acaban afectándole a miles de personas trabajadoras, porque por más que digan lo contrario, muchos de estos fideicomisos fueron integrados sí por recursos federales, pero también por la participación individual de miles de trabajadores. Aquí solamente diríamos que si no se les está haciendo ninguna afectación, lo dijimos en tribuna, lo decimos hoy, entonces porque hay miles de trabajadores del Poder Judicial pues manifestándose en contra. Nadie se manifiesta contra algo que no le afecta, es obvia la afectación que hubo, y también, como lo señalamos, nosotros como oposición sabemos que ahora pasa a la Cámara Senatorial para ser la Cámara Revisora, y después, si allá se aprobara, ahí es cuando se convierte en ley. A partir de ahí corre el término para que nosotros como oposición, pues lo dejamos claro, habremos de interponer una acción de inconstitucionalidad. Ya no se digan los miles, estamos seguros, de amparos individuales que haría cualquier trabajador que se considere afectado. Hoy, como sabemos, empieza la discusión tanto de la Ley de Derechos, que es la que está, mientras estamos teniendo esta rueda discutiéndose, y posteriormente la Ley de Ingresos. Nosotros consideramos que hoy agotaremos la Ley de Derechos para posteriormente entrar al debate en lo general de la Ley de Ingresos. Muy probablemente habrá un receso en la noche en cuanto acabe el debate en lo general, para que la mesa directiva procese las reservas que habrán de presentarse por parte de los grupos parlamentarios, para que todo el día de mañana, jueves,
sea el debate en lo particular, es decir, para aceptar o no y debatir las reservas que se hagan al respecto. Aquí, como también lo hemos dicho, nuestra postura ha sido pues más que clara. Nosotros consideramos que es una pena que ya en el último año de este gobierno, pues ningún presupuesto, ningún paquete económico haya sido el producto de un consenso o de un acuerdo. Es de verdad una pena, porque como lo hemos dicho, en esta Cámara la oposición representamos el 46%, no el 4.6%, ni el 16%, prácticamente nos divide el pasillo central. Y aún así vamos al sexto y último paquete económico en donde no pudimos llegar a ningún acuerdo. Es una lástima. Esto se dice también en el marco de lo que habrá de ser la posterior discusión, concluida la ley de ingresos, que es por supuesto el presupuesto de egresos. Ayer la senadora Xóchitl Gálvez, aquí como saben, participó en lo que es, a nuestro juicio, la esencia misma de ser una oposición, pues a nuestro juicio responsable. Como oposición se vale quejarte de lo que consideras que no ha hecho bien este gobierno, pues este gobierno fue oposición y eso fue lo que hizo por 20 años. Pero creemos que eres una oposición incompleta si solamente te quejas. Nosotros por eso, como a nuestro humilde juicio, asumiéndonos como oposición responsable, consideramos que es perfectible este presupuesto, por lo tanto presentamos una propuesta alternativa del mismo, que eso fue lo que ayer hizo la senadora Xóchitl Gálvez, y que evidentemente daré los detalles si a alguno de ustedes les interesara, pero que es evidentemente el debate que vendrá por los siguientes días. Eso fue prácticamente lo que platicamos en la sesión de la Junta de Coordinación Política del día de ayer, y si hubiera alguna pregunta o comentario estaríamos a sus órdenes. Sí, presidente, gracias. La primera es de Antonio López, del Universal. Muchas gracias, buenos días Antonio, a todos. buen día. Presidente, un par de preguntas nada más. Pues se cumplió lo que ya se tenía previsto con el aval de este dictamen. Nada más que nos reiteres cuál va a ser la ruta legal que va a estar siguiendo la bancada del PAN en esta materia. Esa es la primera. Y la segunda, ya nos platicabas en la sesión pasada que… ¿Te refieres a la ley de ingresos, verdad, hermano? No, perdón, a la extinción de los fideicomisos. Correcto. Perdón. Y en segundo punto, nos platicabas en la sesión pasada que con 22 legisladores que aceptaran interponer reservas de la oposición, pues se podrían cambiar 5 años de no mover una coma a las propuestas del Ejecutivo. Pues, ¿qué le dices a esos legisladores marcelistas que incluso dieron una conferencia diciendo que iban a pedir cambios? Si bien lo dicen en el tema del presupuesto, pues parece que pues van a estar en línea con el resto de la bancada. ¿Qué les dices? Gracias. Mira, en ese orden, como te decía, a ver, la ley que así se dio a conocer, así se conoció su nombre, que extingue los fideicomisos, que es una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, como lo dijimos, pues fue una propuesta presentada por el oficialismo, por el grupo mayoritario, redactada por el coordinador del grupo mayoritario. Pues adelante, está absolutamente en todo su derecho. Y también está en todo su derecho él y su grupo parlamentario en argumentarla como la han querido argumentar. ¿En dónde está nuestra diferencia? Y es una lástima que luego los debates aquí se queden solamente en expresar nuestras ideas sin sustentarlas. ¿En dónde está nuestra diferencia? Que la narrativa que ellos manejan es que estos fideicomisos son fondos para mantener y conservar hiperprivilegios. No nos vamos a cansar de decirlo. O sea, ellos manejan como una narrativa que estos son fideicomisos que se extinguen porque no es justo que existan para las ministras y los ministros fondos para 10,000 asesores, para viáticos infinitos, para alimentos donde quieran, para 400 asesores, para 20 choferes, cuando eso no es verdad. Y nosotros podemos comprobarlo. Es que si subiéramos el debate a lo técnico y comprobable en esta Cámara, quizá distinto nos iría. Nosotros lo que decimos es que esos privilegios, viajes en avión, viáticos, decir que hay un fondo para arreglar casas de los magistrados,
cuando si sale ese tema con mucho gusto lo aclaro, esos privilegios ya no los defiende nadie. Nadie. Nosotros aquí no estamos para ver qué privilegios de ministras o ministros estamos resguardando. Nosotros lo que dijimos, y lo podemos comprobar, es que hay fideicomisos que están compuestos por aportaciones individuales de trabajadores. Si no fuera cierto, ¿por qué están trabajadores en la calle quejándose y cerrando calles en esta ciudad y amenazando con que en todo el país? Eso es lo que nosotros consideramos. A ver, el PAN hablo a nombre del PAN, a favor de cualquier adecuación a los recursos públicos que impliquen austeridad. Por supuesto que el PAN está a favor. Lo que no podemos es estar a favor, insisto, de que se metan con derechos laborales adquiridos de miles de personas que, como le he dicho, pueden llevar 30, 40 años trabajando y que no son ministros con toga. Que puede ser doña Lupita, que lleva 40 años sacando fotocopias, o don José redactando acuerdos. Ayer incluso los escuchábamos. Es quitarles fondos para lentes, es quitarles fondos de seguros médicos con los que contribuyeron ellos, insisto. Obviamente el camino a seguir, como lo acabo de mencionar, es que lo vamos a recurrir como oposición. No podemos hacerlo hoy porque todavía no es ley, porque será ley hasta que lo vote el Senado. Pero una vez haciéndolo el Senado y previendo que por mayoría simple lo logrará el oficialismo también allá, lo vamos a recurrir porque tenemos esa posibilidad, más todos los amparos que nos podemos imaginar de los trabajadores del Poder Judicial que se consideren agraviados en sus derechos. En una sola frase, ¿cuál es la ruta? El judicializarlo, incuestionablemente. Y segundo, con respecto, Toño, a esto que mencionabas, pues nosotros insistimos. Nosotros no vamos a cometer la imprudencia de estarnos metiendo en grupos parlamentarios ajenos. Se me hace eso, no sé ni qué palabra encontrar. Lo que hacemos es, con todo nuestro respeto, extenderle la mano a esas legisladoras o legisladores que se animen a poder cambiar las cosas. Te pongo un ejemplo, no solo para la ley de ingresos, sino también para el presupuesto. Nosotros estamos haciendo una propuesta de, insisto, presupuesto alternativo, que equivale en lo disponible, en lo que se llama fondo reasignable o programático, que equivale al 5% del presupuesto total y 25% del programable. Cualquier oposición que dijera yo quiero cambiar el presupuesto en un 85% es ridículo, es irrisorio. Obviamente la mayoría diría, compadre, la gente votó más por nosotros y no vamos a hacer un cambio total de presupuesto. Pero el 46% de esta Cámara está sugiriendo el cambio de un 5% al presupuesto. Y precisamente para los temas que nosotros consideramos son de la mayor importancia para la gente. Así es que si a eso se animan, más allá de expresiones o de apellidos, hermano mío, que si M o R, simple y sencillamente nosotros invitamos en lo individual de cada legislador y legisladora de cualquier grupo parlamentario, el que podamos hacer una revisión y ejerzamos la facultad constitucional que tenemos de ser legisladores y no ceder a esa facultad constitucional, como han sido en estos últimos 5 años, que fue una cesión al Poder Ejecutivo. Mi querido Toño. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de Fernando Damián, de Milenio. Gracias, muy buenos días. Buenos días, hermano. Diputado, a propósito del anuncio que hace, bueno, ya anticipado de judicializar el tema de la reforma para la extinción de fideicomisos y lo que mencionaba usted de que se esperan múltiples amparos de los trabajadores, yo le preguntaría si, como en otras ocasiones, los diputados de Acción Nacional ofrecerían su asesoría a los trabajadores del Poder Judicial para presentar estos amparos, algún formato, alguna idea de ese tipo para auxiliarlos. Y, en segundo lugar, preguntarle cuáles son las reservas, cuáles son las propuestas de modificación que su bancada va a hacer a la Ley de Ingresos 2024, por favor. Gracias, hermano mío. Un segundo, Mira, primero te diré que por supuesto que nos ponemos a la orden, ya se los dijimos, en todo lo que nosotros podamos. No, fíjate que no siento que les haga falta tanta asesoría, se las ofrecemos al 100%, pero ellos están más que conscientes de los derechos con los que cuentan para defender
pues lo que consideran ellos sus derechos, pero por supuesto que el PAN, obviamente estamos a su orden para todo aquello en lo que podamos ayudarlos. Nosotros también les explicábamos, y esto lo digo como presidente de la Junta de Coordinación Política, que lo que no podemos hacer ni vamos a hacer es chicanear las cosas, y menos estando yo como presidente de la Junta de Coordinación Política. Nos puede no gustar el contenido de una reforma que extinga los fideicomisos, pero no podemos bloquear su debate. No podemos impedir que si hay una mayoría que la pretende, lo pretenda. No lo va, ni siquiera es nuestra intención impedirlo, y se los explicábamos a los trabajadores. Pero por supuesto también que van a contar con la interposición de nuestra acción de inconstitucionalidad y por supuesto con toda la asesoría de lo que va a acabar siendo, yo creo que más que miles de amparos, un gran amparo colectivo, por parte de muchos o varios amparos colectivos organizados entre ellos. Y segundo, son muchas las reservas que vamos a presentar. Yo te diría que las principales giran en torno primero a la deuda. Hoy lo que se trata es la ley de ingresos, es decir, para la gente que nos escuche y nos ve, no es hoy el debate de en dónde se va a gastar el dinero, sino hoy es el debate de cómo se habrá de recaudar el dinero. Eso es lo que se está debatiendo el día de hoy, no dónde se gasta, sino cómo ingresa. Y las principales reservas que vamos a presentar son contra el nivel de endeudamiento que se está dando, porque lo digo con mucha claridad, pues es fácil decir que este gobierno no endeuda, pero otra vez les podemos demostrar cómo está endeudando. Esto lo digo en mi calidad de coordinador del PAN. Endeudando como hacía 20 años no se estaba endeudando a este país. Y nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos. ¿Está mal la deuda? Pues por supuesto, la usan todos los países, la usan las familias, la usan las personas. Nosotros no demonizamos la deuda. Lo que nos parece que no es, lo que no se vale es decir que no endeudas cuando sí lo estás haciendo. Nada más hablarnos con claridad con esto de que no hay mentiras. Entonces nosotros esa va a ser la primera reserva que presentemos. Y segundo, otra reserva para cambiar la estimación que se está teniendo del precio del barril, que va a ser una, de petróleo evidentemente, que es una de las principalísimas fuentes de ingresos que está contemplando esta ley de ingresos y que lo está subestimando de una manera irracional, inexplicable. Lleva 6 meses vendiéndose a $79 el barril y lo están estimando a 56. No encontramos la lógica. Más bien, claro que encontramos la lógica. Simple y sencillamente no vamos a dar por hecho las cosas que son suposiciones nuestras, pero ese nivel de subestimación no tiene razón de ser. Y va a ser otra de nuestras principales reservas, independientemente de pues muchas más que habrá y que se discutirán hasta lo largo de la noche. No sé si en ese punto quieres tú compartir alguna más. Muy bien. Gracias, mi querido Fer. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Querida Margarita. ¿Qué tal? Buen día, diputados. En este tema de los excedentes petroleros, dice Morena y el Verde Ecologista que no se puede estar trabajando en algo que es superficial, que no es seguro que este precio se mantenga más allá del próximo año. Entonces, pues prefieren ser mesurados con este precio con el que viene en la carátula de la ley de ingresos en vez de echar las campanas al vuelo. Pero pues aquí se está haciendo una estimación que este conflicto en Medio Oriente podría durar más allá de marzo, entonces… Eso subiría el valor del barril, ajá, no lo disminuiría. Claro, entonces que pues no hay que tomar en cuenta lo que no existe, por eso ellos están protegiéndose con ese precio que viene ya en la ley de ingresos. Y la segunda es preguntarte de esta intolerancia que mostraron ayer las diputadas de Morena en contra de Xochitl Gálvez y no sé si ustedes van a poner una queja, el frente pues que vaya a poner una queja por estas actitudes hostiles en contra de la precandidata. Y también decía hace unos días Erasmo González que ya hay alrededor de 3,000 reservas para la ley de ingresos, de egresos. Entonces se van a poner de acuerdo para disminuirla, porque si es eso lo que se acumule, pues nos estaríamos yendo como en diciembre, ¿no? Reservas dijiste, ¿verdad? Ajá. A ver, en tu orden de ideas, querida Margarita. Primero, a ver, es correcto
cualquier ley de ingresos o cualquier presupuesto es un pronóstico, es una estimación, no puedes ver el futuro, no sabes cuánto vas a sobreejercer, no sabes cuánto vas a subejercer, pero tampoco es tan a la buena de Dios, es decir, existen criterios para la estimación que hagas de las cosas. Por ejemplo, una estimación del precio del barril históricamente ronda en el más menos 5% de esa banda de flotación. Ahorita, de llevar 6 meses de venderse $79 el barril, llevando un semestre con ese precio en promedio, y pasarlo a 56, no solo rebasa esa banda de flotación, sino que es una subestimación como nunca en este sexenio se había hecho del precio del barril. Como bien acabas de decir, el precio del petróleo es de lo más volátil que hay en el mercado internacional, y más si existe un conflicto armado, como tú bien acabas de señalar, no solo el de Ucrania, sino el que lamentablemente se está viviendo en el Medio Oriente. Pero los conflictos armados, lo que hacen históricamente, prácticamente sin excepción, es hacer que suba la estimación del barril de petróleo, no que baje. Es decir, se cotiza a la alza. ¿Cuáles son los peligros de la subestimación, mi querida Margarita? Es decir, ¿por qué si algo que todos contemplamos que se puede vender a 100 pesos, por qué yo lo estimo a 50? Unos podrían decir porque es precaución, para que no vaya yo a contar de más con algo que nunca me entró. Sí, o al revés, para que si entra por barril, estoy redondeando los números, mucho más que mi estimación de 50, esto que tengo entre los 50 y los 100 pesos ya es un superávit. Y al ser un superávit no considerado, no lo deciden los diputados. Y ese es el peligro de la subestimación, que todo lo que recauden de más por haber estimado a la baja, ya tiene un manejo absolutamente discrecional por parte del gobierno, que es la razón por la cual nos estamos quejando de esa subestimación. O sea, yo digo que me van a entrar 1,000 pesos, realmente me entran 1,500, pero tú solo me autorizas 1,000. Ergo, yo dispongo con absoluta libertad de 500. Y eso es lo que para nosotros en un año como el que viene lo consideramos muy delicado. Y por eso vamos a pelear, porque se cotice el barril en un promedio creíble y entendible. Pero tendría que ser hoy. Sí, claro, eso es algo de hoy. Segundo, mira, a nosotros es increíble que incluso ayer, cambiando a tu segunda pregunta, homenajeando pues algo tan importante como lo fue la participación política de la mujer en el decisivo acto de poder votar, ante la aparición de una de las candidatas, y que por cierto lo digo, al ser 2 las candidatas, pues México va a tener presidenta, y eso más allá de los colores, qué bien para el país, más allá de donde esté el corazoncito de cada quien. Nosotros creemos que no es, pues que hubiera sido lo menos que pudimos habernos esperado, que compañeras atacaran finalmente a otra compañera de este Congreso, porque ella es senadora de la Unión. Se pueden entender las diferencias políticas, pero bueno, pues ojalá llegue un día en donde podamos imperar en nuestras coincidencias. También te puedo decir que las diputadas de Morena están en su derecho y en su libertad de expresarse, y pues eso nadie se los puede coartar. Y por último, en las cuales ellas no estaban... ¿Qué te puedo decir, mi querida Margarita? O sea, pues me podría yo aquí desdoblar media hora en decirte lo imprudente. Te puedo decir que estamos en esto, nosotros creemos que la máxima tragedia, lo digo como coordinador del PAN, la máxima tragedia de la 4T fue haberle apostado a dividirnos como sociedad. ¿Cómo nos hubiera ido como sociedad si este gobierno hubiera volteado a ver una sola vez a la oposición, a los que cometemos el pecado de no pensar igual que ellos, a pesar de que ellos pensaron distinto por 30 años a los entonces gobiernos? El habernos volteado a ver no significaba que hicieran todo lo que nosotros pedíamos, pues ganaron ellos, ni que no tuviéramos salud. Pues entendemos que ellos construyeron una mayoría por el voto de la gente les dio el mando a ellos. Magnífico. ¿Cómo estaría este país? No por concederle todo a la oposición, si por lo menos en los temas más importantes hubieran escuchado a la oposición, como pensando que solamente al oficialismo le interesa sacar adelante este país, como si a todos los demás no nos preocupara que haya menos inseguridad, que suba la economía. Esa fue a nuestro juicio la gran tragedia de este gobierno.
Yo creo que hubiera sido muy distinto el saldo final de este gobierno si hubieran por lo menos escuchado a los que pensamos distinto. Y esto es un reflejo, pero es lo mismo. Ellos están en su derecho de haber llevado así el gobierno y ellas, supongo, están en su derecho de expresarse como ellas lo decidan. Y luego ya la gente decidirá cómo se comporta cada quien. Y la gente lo evaluará. Gracias, querida Margarita. Gracias, presidente. No tenemos más preguntas. Muchas Agradecemos gracias. la presencia de Bueno, me los medios. preguntabas de las reservas por si existe el morbo de saber a qué horas nos vamos a ir. ¿Cuántas tenemos registradas? Sí, es difícil. Yo creo que tenemos que ir calculando seriamente el quedarnos todo el día de hoy y muy probablemente todo el día de mañana. Por lo menos. Muchas gracias, querida Margarita, y gracias a todas y todos ustedes por su tiempo. Estamos discutiendo en este momento, esa tiene menos reservas, entonces se procesan de manera más rápida. Es decir, cuando acabe el debate en lo general de la que estamos discutiendo ahorita, que es la ley de derechos, va a haber un receso, yo calculo de no más de 30 minutos, para procesar las reservas e inmediatamente regresar a votar en lo particular la ley de derechos, es decir, discutir reservas de una por una. Después vamos a entrar al debate de la ley de ingresos, en lo general, en donde son los posicionamientos de los partidos, el debate en lo general, 6 de un lado, 6 del otro, o sea, a favor o en contra, en una primera ronda, muy probablemente haya un par más de rondas, para que después nos vayamos a un receso para procesar las que te puedo asegurar habrán de ser miles de reservas, miles, y entonces sería pernoctar la mesa directiva procesando las reservas, para que mañana a primera hora jueves, empecemos el debate en lo particular, es decir, de una por una de las, por lo menos cientos de reservas que habrán de darse, y ya sería hasta morir a partir de el jueves. Y muy probablemente sea todo jueves y por lo menos mitad de viernes. Vamos a ver. Muchas gracias nuevamente.